En este video vamos a analizar qué le sucede a las moléculas orgánicas cuando interaccionan con algunos factores ambientales. En esa perspectiva, pues, de factores podemos mencionar a la luz. Ahí la luz le produce algún tipo de modificaciones estructurales a las moléculas orgánicas, el calor y, bueno, otro tipo de formas de factores ambientales que pueden afectar a las moléculas. ¿Cuáles son algunas de esas cosas que pueden hacer? Bueno, en algunos casos pueden estirar los enlaces, como si fuese un elástico, el enlace carbono-carbono, bueno, todos los enlaces pueden estirarse, pueden doblarse, es decir, se plegan, y el fenómeno que vamos a estudiar en esta oportunidad es particularmente el fenómeno de rotación. Pueden hacer que los enlaces carbono-carbono roten unos respecto a otros. Para poder entender mejor cómo sucede ese fenómeno de rotación entre los carbonos de una molécula orgánica, allí está un ejemplo representado en esta estructura, que es un compuesto orgánico que tiene 6 átomos de carbono, algunos hibridizados sp2, que se pueden ver por el doble enlace, y otros hibridizados sp3 y pues otros hibridizados sp, que es el triple enlace. Todos están numerados de izquierda a derecha para una mejor identificación, y se indica la hibridación de cada uno de ellos. Es muy fácil identificar la hibridación porque cuando vemos un enlace doble, en los dos extremos del enlace doble hay un carbono hibridizado sp2. Cuando todos los enlaces son sencillos, como en el 3 y el 4, allí hay hibridación sp3. Y cuando tenemos hibridación sp, vemos un triple enlace. Entonces, en los extremos del triple enlace hay en cada uno de los extremos un carbono hibridizado sp. Es muy importante también ver la geometría que se está dibujando alrededor del enlace triple. Es una línea recta, no se puede poner en forma de zigzag porque estaríamos violentando la distribución de los enlaces de acuerdo a la hibridación que hemos identificado. Entonces, ¿qué sucede cuando una molécula como esta interacciona con la energía en términos de la posibilidad de que roten los enlaces? Bueno, dijimos entonces que la energía choca, por decirlo así, con la molécula y puede producir patrones de rotación. Para poderlo entender mejor, podemos utilizar modelos moleculares que, bueno, existen muchos en el mercado. Estos son uno de los que, pues, por lo menos yo tengo. Se pueden conseguir en la Asociación de Estudiantes de Química. Y son fichas que más o menos, o piezas, que se pueden unir y forman lo que sería, en este caso, un carbono hibridizado sp3. Los ángulos en este caso son 109,5, de acuerdo a la teoría de repulsión de pares de electrones. Y aquí tengo un segundo átomo de carbono. Nosotros podemos poner en los extremos bolitas para identificar átomos o especies con diferentes colores. En este caso vamos a colocar como si fuesen dos carbonos hibridizados sp3, y en cada uno de estos extremos pues habría el carbono, y en los lados se extienden, se proyectan los enlaces para formar los 4 que debería tener un carbono hibridizado sp3. Y esto representaría un modelo de dos carbonos sp3 unidos entre sí, es decir, una molécula de etano. Esto sería una representación de etano. Si vamos extendiéndola cada vez más y más y más, pues pasamos de un etano a un propano, un butano, un pentano y así sucesivamente. En esta otra representación que tengo por acá, esto es tratando de modelar la molécula que hemos dibujado en esa parte superior. De acuerdo con la numeración que hicimos, el carbono 1 sería este, hibridizado sp2, este sería el carbono 2, hibridizado sp2, este sería el carbono 3, hibridizado sp3, este sp3, aquí en el extremo del triple enlace estaría uno sp y aquí otro también que sería sp. Este es un modelo más o menos de la molécula. Ahora, lo importante de los modelos es que me permite visualizar las primeras veces algunas cosas que pudieran escaparse en primera aproximación cuando uno ve una figura en plano. La primera de esas cosas que puedo decir es que algunos de los enlaces que están aquí, cuando la molécula es colisionada por factores ambientales como la energía, tienen la posibilidad de hacer esos fenómenos de plegamiento, ¿verdad? Cambios en la longitud de los enlaces, en los ángulos de los enlaces, pueden hacer estiramientos, y en particular el fenómeno que queremos estudiar ahora es patrones de rotación, porque los patrones de rotación me generan algunas conformaciones diferentes que se le llama así, conformeros, o algunas veces también se le llaman rotámeros, es decir, una forma de distribución espacial distinta producto de un cambio en el eje entre la distribución de los enlaces en los ejes de entre los carbonos en particular. Vamos a ver lo siguiente. Empecemos por el extremo de la derecha, donde tenemos el doble enlace. Se puede apreciar así más fácilmente que esto modela muy bien un doble enlace. Si eso es un doble enlace y la energía colisiona con él y nosotros intentamos hacer una rotación, nos damos cuenta que la rotación libre sobre los dos carbonos que estoy sujetando cada uno con mi mano
no se puede hacer con toda libertad, porque el doble enlace no presenta rotación sencilla. Cuando vemos dos carbonos en los extremos, un enlace que en los dos extremos tiene carbonos, sp2 no rota, no puede rotar. Cuando tenemos dos carbonos hidroxilados sp3, que son los que están en negro en este caso, vemos que existe una libertad de rotación, es decir, este eje carbono-carbono puede moverse en cualquier dirección respecto al ángulo del eje de rotación, que se le llama, por cierto, ángulo diedro. Entonces, eso como puede rotar, puede generarme la molécula algunas veces así, algunas veces ella puede estar acá, otras veces puede estar acá y otras veces así. Va a ser la posibilidad, de acuerdo a los factores ambientales, que exista ese cambio en todo momento. ¿Qué pasa con un enlace triple? Voy a sujetar en los extremos del enlace triple, entre los dos extremos donde están sujetos cada uno con mi mano, habría un carbono. Y ese enlace triple tampoco puede rotar. Digámoslo así, el triple enlace funciona como si fuese una llave que no permite la rotación entre los dos ejes. Puede rotar un enlace que esté entre un carbono sp2 y un carbono sp3, es decir, por ejemplo, este enlace puede rotar. El enlace entre el carbono sp3 que tengo con mi mano izquierda y el sp que tengo con mi mano derecha también puede rotar. Lo que no puede rotar es dos carbonos que son sp2 o dos carbonos que son sp3. Entre ellos no puede existir la posibilidad de rotación. Ahora, los fenómenos de rotación en las moléculas origina que haya diferentes patrones energéticos en ellas, es decir, algunas tienen más energía que otras y en el tiempo permanecen en diferentes momentos. ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, una de las formas más sencillas que hemos utilizado para tratar de entender ese fenómeno de rotación es a través del uso de unas proyecciones que llamamos proyecciones de Newman. Y las proyecciones de Newman pues tratan de hacer una representación en un plano de cómo sería la distribución en 3 dimensiones de las moléculas visto desde una perspectiva específica. Para poderlo entender mejor vamos a utilizar como ejemplo cómo desarrollar las proyecciones de Newman en el etano, en el butano y en el metilbutano. Entonces la primera cosa que voy a decir, bueno, vamos a utilizar el etano porque es la molécula para empezar que es más simple de analizar, tiene solamente 2 carbonos. Van a ver acá, en este caso, que indica entre paréntesis carbono 1 y carbono 2, o sea, entre los dos carbono 1 y carbono 2 es que vamos a generar esa forma de representación que llamamos proyección de Newman. Entonces, siendo este un modelo de una molécula de etano, sabemos que en los extremos lo que habrá serán hidrógenos para completar los 4 enlaces que tendría el carbono. Este sería el carbono 1 y este el 2, o al revés, da igual, la numeración no importa, izquierda-derecha o derecha-izquierda, porque no hay sustituyentes. Entonces, en este caso, decimos que este enlace tiene libertad de rotación en todo momento. Como tiene libertad de rotación, es importante que nosotros pensemos que algunas veces los enlaces pueden coincidir entre sí, es decir, pueden estar alineados, o pueden no estar alineados, este para acá y este en la otra posición. Eso genera entonces diferentes conformaciones o conformeros que tenemos que analizar. La forma más fácil de representar eso tiene que pasar primero por un examen minucioso de cómo hacer, o el reto nuestro sería cómo poder representar esas moléculas en un plano como el de una pizarra, una computadora, una hoja o lo que sea, cuando en realidad las moléculas no son planas, sino que tienen proyecciones tridimensionales. Una de las formas más sencillas para hacer eso es utilizar lo que nosotros llamamos diagramas de cuñas o utilizar cuñas para hacer la representación. ¿Cómo hacemos un diagrama de cuñas? Bueno, yo tengo aquí una representación y lo que hice en este caso fue agarrar la molécula de etano y introducirla en una hoja. Y esta hoja representa lo que sería un plano. Cuando la vemos introducida en la hoja, nos damos cuenta entonces que tenemos, viéndolo de costado, allí está un enlace que penetró la hoja y está del lado del fondo y una que está, digamos, hacia afuera. Ahora, viendo una representación como esta, vamos a ver lo siguiente. Los 2 carbonos estarían exactamente tocando la hoja. Cuando toca la hoja nos referimos al plano de la hoja. Toda la hoja en sí misma, siendo una superficie plana, le llamamos el plano de la hoja. El plano de la hoja va a representar lo que sería el plano en la pizarra o donde nosotros tengamos que escribir. Nos vamos a dar cuenta que hay algunos enlaces o grupos o átomos que tocan la superficie de la hoja, que tocan el plano. Decimos entonces que están sobre el plano. Este carbono toca la superficie, decimos que es un carbono que está sobre el plano.
este enlace que se proyecta hacia arriba con un hidrógeno en el extremo está tocando la superficie, está también en el plano, y este para acá también está en el plano. Nos vamos a dar cuenta, si trasladamos la hojita tal vez a una forma de verlo así, nos damos cuenta que hay un enlace que está hacia afuera y otro que está hacia adentro. Entonces, volviéndolo de nuevo de frente, tenemos un enlace que en el carbono 1 se proyecta hacia afuera, un poco desde la perspectiva de visualización, va a estar un poquito hacia abajo a la derecha, pero lo importante es que se proyecta hacia afuera, más o menos en esta forma. Y hay otro en ese mismo carbono que se proyecta exactamente hacia adentro del plano de la hoja, lo mismo que en el carbono número 2. Cuando nosotros tratamos de hacer una representación así, podemos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a representar los dos carbonos con una C y vamos a poner los enlaces, todos los que estén tocando la superficie, es decir, en el plano, los vamos a poner con una línea convencional, una línea continua. En este caso tenemos los dos carbonos en el plano y la línea sencilla y convencional, y vamos a tirar un enlace hacia arriba que dijimos que está en la superficie de la hoja, está en el plano, y vamos a poner otro, que en ese caso sería un hidrógeno, que sería este otro extremo, también en el plano de la hoja, y que hemos trasladado al plano de la pizarra. Son todos esos tres enlaces que están allí, son tres enlaces que están sobre el plano. ¿Qué pasa con este del carbono que llamamos 1, que se proyecta hacia afuera? Ese lo vamos a dibujar utilizando una cuña, que le llamamos una cuña rellena, que empieza pequeña en el carbono y se extiende hacia afuera. Eso trata de dar una idea de perspectiva de que se proyecta exactamente hacia afuera del plano, es decir, sale del plano de la pizarra, como si fuese algo levantado. Allí habría un hidrógeno y tenemos otro enlace en ese mismo carbono que estaría proyectándose hacia adentro de la hoja. Si pudiéramos poner la hoja de manera transparente, veríamos que el enlace está más o menos en esta dirección, y ponemos allí el grupo que en este caso hay, que sería un hidrógeno para el caso del etano, y lo dibujamos con una línea punteada. Y entonces la línea rellena significa que se sale del plano, que se proyecta hacia afuera, y la línea punteada que se proyecta hacia adentro. El carbono número 2 tiene exactamente la misma configuración, es decir, vamos a agarrar un enlace con un hidrógeno proyectado hacia afuera y otro con hidrógeno proyectado pues hacia adentro. Eso sería una representación en 3 dimensiones de lo que es un etano. Ahora, eso no es una proyección de Newman como tal, es simplemente una representación en forma de cuñas para ver la perspectiva tridimensional de cada carbono hibridizado sp3. Recuerden que los carbonos hibridizados sp3 sí son tridimensionales, los sp2 son planos, son bidimensionales, y los que son sp también son planos, no se proyectan en las 3 dimensiones de los ejes coordenados. ¿De dónde viene la forma de representación de estructura de Lewis? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, teniendo la molécula ya dibujada, voy a ayudarme un momento con el modelo molecular. La forma de representación entonces que se utiliza como una proyección de Newman es pensarse que uno tuviese la capacidad de hacer la molécula lo suficientemente grande como para que se proyecte al tamaño de uno mismo, de la persona, y ponerse exactamente al frente entre el eje de los dos carbonos. Vamos a decir que este es el carbono 1 y que este es el carbono 2. Como me dice que tengo que dibujar la proyección entre los carbonos 1 y 2, yo tengo que ponerme de frente al carbono 1 y dejando el carbono 2 detrás. Voy a pensarlo de otra manera. La otra posibilidad es que tuviésemos nosotros la capacidad de hacernos tan pequeños como el tamaño de una molécula y ubicarnos exactamente en el frente de 2 carbonos. Vamos a decir, por ejemplo, que tuviésemos la posibilidad de colocarnos en esta posición y nosotros como observadores ver hacia ese carbono número 1 que tiene exactamente detrás el carbono 2 y tratar de dibujar lo que resulta una vez que pudiésemos tener la posibilidad de ubicarnos en esa posición específica. Diríamos que entonces, si esta fuese una molécula en tamaño grande, esto va a representar a una persona, la persona se dibujaría, se pondría exactamente en esa posición, la parte roja sería su cabeza, allí estaría su vista, y a partir de su vista y trataría de dibujar lo que ve, teniendo un carbono de frente que es el 1 y otro que es el 2 exactamente detrás. Ahora voy a tratar de proyectar esta figura y trasladarla exactamente hacia el frente para que vean exactamente a lo que me refiero. Tendríamos entonces nuestra molécula representada de esa manera. Lo que trataremos de representar entonces con la proyección de Newman es lo que logramos ver en esa condición a la molécula, teniendo el observador en esta posición, que es exactamente como ustedes la están viendo ahora. Exactamente en esa posición lo que nosotros veríamos primero es
al carbono que llamamos como carbono 1, ese que estoy tocando. Ese carbono, en la proyección de Newman, nosotros lo representamos con un punto. Vamos a decir que simplemente es un punto. Si nosotros estamos en esta posición, vamos a ver que respecto a ese carbono 1 que pusimos con un punto, hay un enlace que se proyecta exactamente hacia arriba, que lo estoy señalando en esa posición, sería con un hidrógeno. Ese enlace lo vamos a representar así. Vamos a ver también que respecto a ese, estamos aislando el carbono 1 y me estoy desentendiendo de todo lo que pasa en la parte de atrás donde está el carbono 2. Vamos a ver solamente el carbono 1 de momento. En ese mismo carbono 1 voy a ver que hay un enlace que se proyecta hacia la derecha, un poquito inclinado hacia abajo. Por lo menos eso es lo que vería en la perspectiva, si lo tuviese a lo largo y yo estoy en esa posición. Entonces tendríamos ese otro enlace con hidrógeno en esa posición. Y finalmente tendríamos otro enlace que se proyecta hacia su izquierda en la otra posición donde también habría un hidrógeno. Vean que eso es una representación plana, pero estamos diciendo, bueno, una simplificación de cómo un observador lo vería si estuviera ubicado exactamente entre el eje de dos carbonos en específico, en este caso el 1 y el 2. Ahí habríamos visto entonces lo que pasa con el carbono 1, 3 enlaces, uno para arriba, uno a la derecha y uno a la izquierda, un poco inclinados, tratando de darle un ángulo de enlace que sea más o menos una distribución, ¿verdad? En esa forma que lo pusimos. Hay otro enlace que tiene ese carbono, porque cada carbono tiene 4 enlaces, ahí pusimos 3. ¿Cuál es el cuarto? Precisamente el que tiene con el carbono de atrás. Si usted está en esa posición, resulta que el carbono 1 lo ve de frente y el carbono de atrás realmente no lo ve porque está siendo apantallado, estorba la visibilidad. Para poderlo representar, que ese también hay otro carbono detrás, nosotros lo ponemos en la proyección de Newman con un círculo. Hay que asegurarse que el círculo sea un poco más grande, tiene que ser, por supuesto, por lógica, suficientemente visible. No puedo poner un punto detrás de otro punto porque no se vería, entonces lo que hacemos es un círculo alrededor de ese punto. Y tratamos de representar lo que se vería ahora en este carbono, el que estoy sujetando con mi mano izquierda, ya no el de frente, sino el de atrás. Para ese carbono de atrás, de hecho voy a tratar de poner otro color aquí y vamos a colocarlo así. Entonces ese sería el carbono 2. El carbono 1 dijimos que es el que está de frente, vamos a ponerle un 1, no se necesita poner la numeración, pero yo sí lo voy a hacer por un asunto de simplicidad. Y el que estoy poniendo con verde sería entonces el carbono 2. Ahora trato de proyectar los enlaces en ese carbono en la posición, digo, estoy aquí ubicándome, viendo lo que sucede, y tengo para el carbono 2 un enlace que se proyecta también hacia arriba. Ese enlace que se proyecta hacia arriba vamos a tratar de dibujarlo, no voy a ponerlo exactamente encima del otro porque ya no podría visibilizarlo, sino que lo voy a poner un poquito a la par, pero se entiende que está exactamente uno detrás del otro. También vería que si yo estoy ubicado en esta posición, este carbono se proyecta un poco hacia la derecha inclinado, más o menos en la misma dirección que este otro. Y en última instancia, pues ese otro. Cuando nosotros tenemos una figura como la que acabo de escribir, nos vamos a dar cuenta entonces que todos los enlaces tienen coincidencia. El enlace del carbono 1 está en esta dirección y el enlace del carbono 2 que se proyecta hacia arriba está en esa dirección. Los dos coinciden. Como los dos coinciden y estos también coinciden y estos de aquí también coinciden, los tres enlaces coinciden entre sí, es decir, tengo una coincidencia en esta posición, en esta y en esta otra. A esa proyección en particular le llamamos entonces, bueno, es una proyección de Newman que tiene una conformación que se llama eclipsada. En este caso, eclipsada significa, bueno, una coincidencia de todos los enlaces, de todas las direcciones de los enlaces respecto a esa forma de visualizarlo. Entonces, resulta que estos enlaces, tal como lo hemos dicho, son enlaces que pues estamos diciendo que la molécula en esta posición la hemos congelado y dibujamos lo que pasa. Ahora, cuando la energía colisiona contra la molécula, existe la posibilidad, dijimos, de que los enlaces se tuerzan, que no es lo que estamos analizando ahora, que se estiren. Y hay otros fenómenos también de resonancia magnética nuclear, mucho más complejos, que no vienen al caso del momento. Y la otra situación es que exista la posibilidad de que el eje carbono-carbono rote, y puede rotar pensando en que el primero respecto al segundo, o el carbono 2 respecto al primero, o los dos simultáneamente, en cualquier posición que se nos ocurra. Lo que pongo aquí con estos marcadores en dos de los enlaces en particular es porque quiero que vean la coincidencia perfecta entre los dos enlaces, pero una vez que yo los hago rotar, o que más bien la energía del ambiente los hace rotar, ya ellos pueden no coincidir. Ya cuando no coinciden, a esa proyección nosotros le llamamos escalonada, y el ángulo puede ir rotando tantas direcciones como se quiera. Lo que vamos a tratar de hacer aquí es
pasar de diferentes posiciones de la rotación del enlace entre el carbono-carbono. Cuando vemos la coincidencia de estos dos hidrógenos que están allí, decimos entre ellos dos hay un ángulo de 0 grados, es decir, están uno encima del otro. Cuando los inclinamos una posición, yo puedo decir a ese ángulo le vamos a llamar ángulo diedro. Ángulo diedro. Cuando cambiamos la posición del eje carbono-carbono por rotación, vamos a decir que lo podemos mover 10 grados, 20 grados, 30 grados, etc. Pero vamos a hacer pequeños movimientos, bueno, pequeños no, vamos a hacer movimientos progresivos hasta dar la vuelta completa. Vamos a hacerlo de 60 en 60. Primero vamos a pasar de 0 grados, es decir, los dos coinciden perfectamente, a una posición donde los dos están a 60 grados uno el otro, luego 120, luego 180 y así sucesivamente hasta llegar al final de la secuencia y volver a la posición original. Y vamos a analizar qué pasa desde el punto de vista energético con esas moléculas una vez que hacemos entonces esos movimientos. Y para eso, bueno, vamos a tratar de partir de la primera estructura y vamos a empezar a generar algunas alternativas. Ya no voy a conservar la diferencia de colores, sino que voy a hacerlo solamente con uno. Ahora, vamos a agarrar entonces la molécula inicial y decimos, bueno, vamos a empezar con la molécula totalmente eclipsada y tenemos los 3 hidrógenos por allí y todos exactamente coincidiendo. Esa sería la primera molécula, vamos a llamarle molécula 1 y vamos a decir, bueno, vamos a decir que vamos a hacer una rotación de 60 grados, es decir, el ángulo de enlace que teníamos inicialmente, que era 0, vamos a agarrar la molécula y vamos a congelar uno de los dos carbonos. No puedo hacer el movimiento de los dos al mismo tiempo, sino que tengo que decir si para hacerlos coincidir muevo el de atrás, dejando el del frente quieto, para hacer un movimiento relativo del de atrás respecto al primero, o al revés. Puedo congelar el de atrás y mover el del frente hacia allá o hacia acá, en cualquier dirección. Vamos a rotarlos en el sentido de las agujas del reloj, hacia la derecha. En este caso vamos a decir que vamos a, por un asunto de simplicidad y dibujar las moléculas más fácil, vamos a tomar de manera relativa el carbono del frente y lo vamos a congelar, es decir, lo vamos a dejar en la misma posición y vamos a mover el de atrás respecto al del frente, el 2. Es decir, vamos a mover el que estoy moviendo, el que contiene el marcador de color rojo. Habiendo hecho entonces eso, el movimiento que quiero representar es este. Ahora, cuando veamos una molécula en esa posición, ahora vamos a tener, y si pueden ver ahí la perspectiva de la imagen, exactamente en esa posición tendríamos ahora un observador que está en esta posición y vamos a dibujar lo que él vería. Él vería el carbono del frente igual a como estaba, porque ese no fue el que se movió, es decir, un enlace para arriba, uno a la derecha y uno hacia la izquierda. Hacemos ese dibujo. Ese carbono vamos a representarlo así. Tendría ahora un enlace hacia arriba, uno hacia la izquierda y uno a la derecha. Ahora, el que entonces se movió es el que está detrás. Estaban así y se movió el de atrás. Y ahora vamos a ver que los enlaces ya no coinciden. Ahora están de manera como escalonada. Ya no están eclipsados, sino que más bien el movimiento del carbono de atrás sigue siendo un círculo, la forma de representación, pero ahora está de la siguiente manera. Ahora ya hay un ángulo que se generó entre ellos. Me refiero entre este hidrógeno y este otro hidrógeno. El ángulo, que llamamos ángulo diedro, tiene una magnitud de 60 grados. Esa magnitud de 60 grados me genera una estructura diferente. Esa estructura diferente ya no es eclipsada, a esa vamos a llamarle escalonada. Entonces una estructura escalonada es aquella donde los enlaces no coinciden, visibilizando un enlace de frente y otro exactamente detrás. Vamos a hacer ese movimiento una vez más. Bueno, a esta vamos a llamarle molécula número 2 y vamos a hacer un movimiento adicional. Este sería entonces a los 60 grados. Vamos a moverlo, el enlace, ese ángulo diedro, una vez más, es decir, estábamos en esta posición y ahora a partir de ella vamos a seguir manteniendo el carbono al frente quieto y vamos a mover el de atrás. Cuando movemos el de atrás, volvemos ahora otros 60 grados para sumar un total de 120. Ahora, si se dan cuenta, llegamos a otra estructura que es ahora también eclipsada, diferente al original, pero eclipsada. Entonces, en este caso, vamos a movernos así. Tenemos el carbono al frente, que dijimos que lo hemos conservado quieto, por ponerle alguna forma de decirlo, y ahora el de atrás es el que hemos movido. Ahora hay una coincidencia nuevamente entre los hidrógenos. En este caso, eso sería una segunda molécula también eclipsada. Cuando decimos que es eclipsada, bueno, aquí habrían entonces 120 grados sumados,
después de rotación desde la primera, 60 más otros 60, 120, hemos rotado 60 adicionales y esa la vamos a llamar estructura número 3. Ahora, si seguimos entonces la rotación otros 60 grados, nos damos cuenta que la molécula pasa de una eclipsada otra vez a una escalonada. Entonces, la secuencia de aumentos de 60 en 60 en 60 hace que la molécula pase desde estructuras eclipsadas, escalonada, eclipsada, escalonada y así sucesivamente. Entonces, eso nos va a ayudar para dibujar las siguientes moléculas de manera mucho más sencilla. Lo que voy a hacer acá para poder identificar el momento donde nosotros empezamos es que vamos a colocar a uno de los dos carbonos, este de atrás, y lo vamos a señalar como una A, para poder saber cuándo dimos la vuelta completa. Sabemos que una vuelta completa es 360, pero lo vamos a ir rastreando en el camino a ese hidrógeno de atrás que va girando respecto al carbono del frente. Entonces aquí estaría el hidrógeno A, el que llamamos A, y en este otro caso estaríamos en esta posición. Bien, ahora continuamos y movemos otros 60 grados. Ese movimiento de otros 60 grados sería entonces así. Vamos a partir del punto, el carbono del frente, conservado de manera igual a como lo hicimos antes, y ahora en este caso vamos a poner los enlaces, dijimos, más bien quería representarlo con otro color, vamos a hacerlo con rojo, y decimos, perdón, vamos a dibujarlo, este todavía no me deja bien, a llevar así, vamos a dibujarlo con rojo y decimos, pasamos de eclipsada a escalonada, eclipsada y otra vez escalonada. Entonces aquí vamos a la escalonada y el hidrógeno, que llamamos hidrógeno que hemos ido rastreando cómo gira, es precisamente este, para ver el movimiento relativo, ese que va ahí. Eso sumaría otros 60 grados, entonces tenemos 60 a los 120 que ya teníamos, eso suma 180. Si se fijan, decimos 180 porque desde el hidrógeno que está al frente al hidrógeno que hemos ido rastreando su movimiento, ahora la posición de ellos dos, uno proyectado hacia arriba y otro proyectado hacia abajo, exactamente, pues 180 grados. Esa digamos que es una molécula que vamos a numerar con el 4 y vamos a dibujar una adicional y luego tendré que pasarme un poco para acá porque se me está haciendo pequeño el espacio. Entonces de acá vamos a girar otros 60 grados y dibujaremos otra molécula, ¿verdad?, que resulta del giro adicional de otros 60 grados en el sentido de izquierda a derecha. Ahora moviéndose 60 grados va a volver a otra proyección también eclipsada. Entonces tendríamos acá los enlaces hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y volvemos a una posición en la cual los hidrógenos vuelven a estar otra vez de manera eclipsada. El hidrógeno que hemos marcado como el que venimos buscando en el giro es ese que acabamos de marcar. Vean que se van moviendo desde acá hasta acá, luego aquí, luego hacia abajo y luego hacia ahí. Vamos a terminar el giro completo por lógica. Entonces sumamos a esos 180 otros 60 más, que es el giro que ha ido dando, y eso suma entonces 240 grados. Esa es una molécula que llamaremos entonces, o que pondremos, la numeraremos como 5. Necesito un poco de espacio, entonces vamos a agarrar la 5 y la vamos a trasladar para acá, habiendo hecho un giro adicional de 60 grados. Entonces ese giro adicional de 60 grados me va a hacer que mi molécula se traslade entonces dejando el carbono al frente. Vean que en todos los casos el carbono que está en negro, que está al frente, lo puse igual porque dijimos vamos a congelarlo a él y representar el movimiento relativo del eje de atrás, de cómo va pues cambiando. Entonces de esa molécula, aquella era eclipsada, vamos a pasar entonces a una escalonada. En la escalonada tendríamos ahora los enlaces dirigidos en esa posición. Traten de distribuirlos cuando estamos hablando de las eclipsadas, lo mejor que se vea la coincidencia de los enlaces. Y si estamos hablando de las escalonadas, que haya más o menos una distribución equitativa entre el espacio de los enlaces. No los peguen mucho porque si los pegan entonces ya parece que está o medio eclipsada o medio escalonada. Y no queremos ser muy enfáticos de que se proyectaría más o menos a la mitad de esa posición en el dibujo. Por eso más o menos traten de ser muy específicos a la hora de dibujarlo. Entonces tenemos acá un movimiento de 60 grados adicionales a los 240 que ya llevábamos. 240 más 60, tenemos aquí 300 grados. Ahí hemos hecho entonces un movimiento de 300 grados. Ahora en ese movimiento de 300 grados vamos a ubicar dónde está el hidrógeno que hemos venido rastreando, que marcamos como una A. Estaba en esa posición, es decir, se movió desde aquí otros 60 grados, es
este que vamos a poner en esa posición, ese sería. Y el giro completo se completaría o se terminaría una vez que completemos otros 60, para completar el giro completo de 360. Entonces aquí habíamos completado 360 grados, tenemos el carbono del frente que lo hemos dejado, pues entre comillas, congelado, y el de atrás es el que hemos venido girando. Ahora cuando hacemos ese giro tenemos a nuestro hidrógeno otra vez todos eclipsados coincidiendo, y ahora el hidrógeno que hemos venido rastreando, que utilizamos la letra A, está exactamente en esa posición. Nos damos cuenta que empezamos desde esta posición 1, y bueno, a esta no le pusimos número, aquella era 5, esta entonces es la 6 y esta sería la 7. Pasamos desde la figura 1 hasta la proyección 7 en una secuencia de escalonadas, eclipsadas y escalonadas, eclipsadas. Ahora, la siguiente cosa que uno pudiera pensar es, si esto le sucede a la molécula de etano, de hecho le sucede todo el tiempo, esa rotación ocurre, ¿cuál de esas moléculas que están allí sería la más abundante? Es decir, cuando uno, si pudiera tomar una molécula de etano del ambiente y poderla congelar y decir, ¡pum!, ya, vamos a detener el movimiento, y lo hacemos muchas veces, ¿cuál de todas esas formas sería la más abundante? Bueno, resulta que no todas tienen la misma abundancia, y la abundancia depende entonces de los patrones energéticos. Aquellas moléculas que sean de menor energía son más abundantes, como la mayoría de los procesos en el universo tienden a la mínima energía. Entonces, cuando un proceso tiende a la mínima energía o tiene menos energía, es mucho más estable en el tiempo. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar en estas 7 proyecciones de Newman que dibujamos, algunas escalonadas y otras eclipsadas, es cuál o cuáles de ellas son de menor energía. La forma más fácil de poderlo ver cuál es la más estable y por tanto la de menor energía, para ello vamos a introducir un concepto que se llama impedimento estérico. Y esa palabra impedimento estérico viene del concepto también de sonido estéreo, de espacio, de algo que se ubica en el espacio. Fundamentalmente lo que significa es eso, es espacio. La teoría en realidad lo que dice es que cuando existen grupos que están muy cercanos entre sí, empieza a existir repulsión. La repulsión hace que los objetos no puedan estar como apilados entre sí, sino que se distribuyen lo mejor que se pueda en el espacio, sobre todo cuando estamos pensando que los grupos, estamos hablando entonces de enlaces, y los enlaces tienen que ver con electrones, y los electrones pues generan repulsión entre sí porque tienen pues cargas iguales. Entonces los enlaces tienden a tener cierto grado de repulsión, los grupos, los átomos tienden a tener cierto grado de repulsión. Cuando se puedan distribuir en el espacio lo mejor posible, eso hace que la energía entonces disminuya. Vamos a tratar de proyectar entonces los enlaces en la primera figura, y voy a utilizar estos marcadores para ayudarme un poco, para darle una dimensión mejor observable. Ahí tenemos entonces 2 enlaces que coinciden entre sí. Cuando ellos coinciden entre sí, pueden estar más o menos cerca, pero si nosotros los distribuimos en el espacio de esta manera, nos damos cuenta que la distancia relativa entre ellos disminuye, aumenta. Es decir, cuando estamos así, y lo podemos ver de esta forma, los 2 enlaces están más o menos cerca. Cuando el ángulo de enlace cambia a 60 grados, pasamos a una figura escalonada. En la figura escalonada ya no hay tanta coincidencia de grupos. Aquí hay como una aglomeración de un enlace proyectado detrás de otro enlace, en una eclipsada. Pero en una escalonada, los grupos se distribuyen mejor en el espacio. Entonces, eso genera una disminución de la cantidad de energía. Una forma fácil de hacer una representación de lo que sucede en el proceso de rotación de una molécula como el del etano o cualquier otra, como las que están allí a modo de ejemplo, es utilizar un mapeo o un diagrama de energías, poniendo más o menos de forma relativa la energía como va cambiando en el proceso. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a tomar entonces aquí un gráfico de manera representativa, donde vamos a poner en el eje Y, en el eje vertical, lo que es la energía, y en el eje horizontal vamos a poner el ángulo diedro o el ángulo de rotación. Empezamos desde la primera figura, podemos empezar en realidad en cualquiera, pero en este caso vamos a empezar por la número 1. Cuando el ángulo, vamos a hacer los dibujos cuando tengamos diferentes proyecciones, cuando tengamos el ángulo igual a 0, cuando el ángulo sea 60, cuando el ángulo sea 120, cuando sea 180, cuando sea 240, cuando sea 300 y cuando sea 360, para considerar el giro completo. Entonces,
vamos a asumirle un nivel de energía arbitrario a la primera molécula, la número 1. Entonces en la escala aquí vamos a decir, bueno, voy a pensar que está por aquí la energía. No tengo un valor numérico, ni tampoco lo necesito, simplemente vamos a decir, bueno, tiene más o menos esa energía. Cuando el ángulo empieza a rotar desde 0 grados hasta volverse a los 60, es decir, va de 0 hasta 5, 10, 20 hasta llegar a 60, los grupos se van distanciando cada vez más, hasta que llegamos a los 60 grados. Cuando llegamos a los 60 grados, entonces decimos, bueno, la energía tiene que ir hasta, este es el punto 1, vamos a dibujar el de 60 grados por aquí. La energía va disminuyendo hasta llegar, esta es la molécula 1, y aquí alcanzamos la molécula 2. ¿Qué quiere decir eso? Que esta tiene menos energía que esta otra. A medida que el ángulo de coincidencia, diedro, se va haciendo más grande, la energía va disminuyendo, porque se distribuye mejor en el espacio de los grupos. Ahora, cuando la molécula pasa de 60 a 120, volvemos a otra condición eclipsada. Entonces, a partir de 60, el ángulo, si este es 60 y este también es 60, cuando extiendo el ángulo, voy acercando a este grupo cada vez más al siguiente hidrógeno. Y eso hace que la energía empiece a subir otra vez hasta llegar a una segunda figura eclipsada. Esa segunda figura eclipsada es vamos a dibujar una línea aquí que más o menos trate de proyectarme una línea recta imaginaria. A los 120 tendríamos entonces un segundo punto donde alcanzaríamos la estructura número 3, a los 120 grados. Siguiendo la secuencia entonces, a los 80, por aquí hay una línea más o menos, voy a tratar de conservar. A los 180 tengo otra que es escalonada, la energía disminuye hasta llegar a la escalonada. Cuando llego a los 240, siguiendo la figura, esta sería el número 4, siguiendo la figura al número 5, que es a los 240, vuelvo otra vez a una que sería entonces eclipsada. Luego, desde allá, pasamos a otra escalonada, donde sería el ángulo 360, y la energía tiene que ir disminuyendo, a eso le llamamos número 6, y en última instancia terminamos otra vez en el punto inicial, que es la figura, llamamos número 7, que es esta, que es idéntica a la 1. Entonces, la figura 1, que es eclipsada, tiene la misma cantidad de energía alta que la 3, que también es eclipsada, y que la 5 y que la 7. Por eso pusimos aquí la 1, la 3, la 5 y la 7 al mismo nivel energético. Las que son escalonadas, la 2, la 4 y la 6, todas ellas tienen menos energía que las eclipsadas, y todas ellas están al mismo nivel energético, por eso lo representamos así. Entonces ese gráfico que representa el movimiento de la energía potencial a medida que el ángulo entonces va variando, ese ángulo que llamamos ángulo diédrico.